Eh, bien, muy buenas tardes. Estamos aquí para la sexta clase del curso de Redacción General, el primer curso de este año 2023. Y el día de hoy voy a volver a insistir de una manera más detallada sobre la manera en cómo se tiene que proceder para elaborar los textos. Este es un punto que es un punto central en el manejo de la redacción, porque independientemente, y esto siempre lo voy a repetir, ¿no? Independientemente de que tengamos conciencia de que estamos ante un fenómeno comunicativo, porque los textos no son sino eso, productos comunicativos, ¿no? Eh, no basta tener la conciencia de esto, ni tampoco saber si estamos utilizando o no estamos utilizando bien el código, si seleccionamos, si combinamos o no las posibilidades que ese código nos ofrece, si además del código lingüístico también utilizamos otros códigos, ¿no es cierto?, que son de carácter social, que son de carácter económico, religioso, etcétera. El término de carácter cultural, ¿no? De carácter cultural, ¿no? Si podemos ser conscientes de todo eso, pero hay un proceso de elaboración que es sumamente importante. Es sumamente importante. En la clase anterior estuvimos viendo esto, ¿no? Y claro, el punto está en mirar con claridad cómo al interior de este circuito de la comunicación, los elementos lingüísticos que ya hemos explicado, ¿no? Palabras, construcciones, significados, etcétera, etcétera, ¿no? Van siendo seleccionados y combinados para dar un mensaje determinado, ¿no? Ahora, este armazón del texto, supone partir del ejercicio de la función referencial, porque lo primero que uno se pregunta es ¿de qué voy a hablar? Si eso lo digo en otras palabras, ¿no es cierto? ¿A qué me voy a referir cuando escribo, cuando hago este texto? ¿Qué voy a desarrollar acerca de qué? Entonces, lo importante es tener claro, ¿no es cierto?, el referente. Y esta primera pregunta, ¿de qué voy a hablar?, va acompañada por otra pregunta, ¿no es cierto?, que supone que ya he determinado qué cosa voy a hablar, cómo lo voy a hacer. Ese cómo lo voy a hacer, ¿no es cierto?, lo mete a uno también en el circuito de la comunicación, porque se entiende que no solamente va a emplear los elementos lingüísticos, sino los va a utilizar para elaborar el mensaje en una determinada dirección, con una determinada finalidad, con una determinada intención. Eso está en el emisor. Y esa finalidad, esa intención que hay, esa actitud que adopta el emisor, la hace para relacionarse de una manera determinada, de un modo determinado con el receptor. Alguien va a recibir ese mensaje escrito. Y entonces uno está pensando cómo escribir, o sea, cómo lo hago, ¿no? Cómo escribir para que el mensaje tenga un feliz término, o sea, llegue bien al receptor, cumpla con la intención, ¿no es cierto?, con lo que quiere el emisor, ¿no? Eh, este hecho de tener en cuenta estas dos preguntas que acabo de comentar, es un hecho que eh, Disculpe, profesor, yo no lo escucho. No sé si de mis demás compañeros sí lo escuchan.
Yo tampoco. Ahora, ¿ahora me escuchan o no? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces el tema es ese, ¿no? Que hay dos preguntas iniciales que responder. ¿De qué voy a hablar y cómo lo voy a hacer? Si uno tiene en cuenta el circuito comunicativo, entonces va a utilizar los elementos del código, de una manera determinada y con una intención determinada. Ese cómo no se reduce solamente al conocimiento del lenguaje, sino se reduce al comportamiento de las reglas de relación entre los seres humanos, que son reglas sociales, que son reglas culturales, que son reglas de carácter económico, que son comportamientos de carácter religioso, que son comportamientos de carácter, eh, si hablamos de manera más especializada, de carácter médico, de carácter ingenieril, de carácter abogadil, etcétera, 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 ¿no? Entonces, allí es donde radica un poco, ¿no?, esta visión que tenemos de los objetos, que no se reduce solamente a la concepción del objeto, sino a cómo la persona va, ¿no es cierto?, cómo la persona va manejando ese objeto, no solamente en cuanto a su composición, a la visión que tiene del objeto, sino en cómo se relaciona con él, cómo se relaciona con él. Hay personas que nos caen mal, me relaciono con esa persona con adversidad. Tengo que superar la adversidad, pero me relaciono con adversidad, con esa persona. La otra me relaciono con simpatía. Y mis mensajes van a estar en esos canales también, ¿no es cierto?, en razón de esas reglas, ¿no?, de esas reglas de comportamiento social. En fin de cuentas, ¿no es cierto?, el manejo del lenguaje también es un manejo de carácter social, ¿no?, de comportamiento social. Muy bien. El otro asunto relativo a la redacción, o sea, al texto, es que nadie puede pretender tener un objeto definitivo. Uno coge el texto, ¿no es cierto?, ya acabado, y dice, ya lo terminé. Esa actitud de ya lo terminé no significa que el texto es perfecto, no significa que el texto no es objetable, no significa que el texto ya ha cubierto todas las posibilidades de entendimiento. No, no significa eso. Significa que ya se ha terminado para los fines para los fines inmediatos a los cuales está destinado. Y entonces, allí empiezan a moverse, ¿no es cierto?, a moverse criterios para tener un texto mejor. Entonces tenemos ahí, ¿no es cierto?, la propiedad en el uso del lenguaje, la precisión en el uso del lenguaje, la concisión, el uso de las palabras necesarias y suficientes, ¿no es cierto?, ¿no? Nuestro bagaje cultural, ¿no es cierto?, que está debajo de todo escrito, de todo texto, ¿no?, que lo acompaña necesariamente, ¿no?, se empiezan a mover. Y entonces se empiezan a mover con la finalidad de que ese texto traduzca esos múltiples saberes, esos múltiples saberes, ¿no? Ahora bien, en la clase anterior nos dedicamos un poco al desarrollo, ¿cierto?, al desarrollo de la elaboración del texto. Y yo ciertamente me quedé un poco preocupado porque hay personas que no, evidentemente no van a hacer el trabajo, ¿no? O sea, ya han dicho, no, yo voy a asistir y sacaré mi certificado de asistencia, y otras han dicho, no, ahí yo no entro, abandono, ¿no? Y otras dicen, bueno, yo sí voy a hacer el trabajo y lo voy a llevar hasta el final, ¿no? Lo voy a llevar hasta el final. Entonces, estas personas que están haciendo el trabajo, ¿no?, van a poder cumplir con una serie de etapas, ¿no? Y esa serie de etapas, ¿no?,
que están en el, digamos, en el conocimiento de ustedes, porque ya las hemos visto en la clase anterior, ¿no es cierto? Tienen que ver básicamente con el planeamiento, con el ordenamiento del tema, con el desarrollo que es la escritura y con la revisión, ¿no es cierto? Eso lo vimos en la clase anterior. Ahora bien, también en la clase anterior vimos, ¿no?, con algún detalle, cómo se hacía para delimitar el marco de referencia. Delimitar el marco de referencia, ¿no? Delimitar el marco de referencia significa que nosotros, inicio, tenemos una idea general. Ese es nuestro marco de referencia. Ese es nuestro marco de referencia, ¿no? Pero sabemos que es un marco general, ¿no?, que no puede ser desarrollado totalmente en un texto, o si puede ser desarrollado requiere de mucho desarrollo, de mucho desarrollo. Y entonces tratamos todo el rato de precisar ese marco de referencia. Y entonces ubicamos varias referencias, ¿no es cierto? Ubicamos varias referencias, seleccionamos algunas de ellas, o una, determinamos qué referencia vamos a tratar, y ese va a ser nuestro tema. Ese va a ser nuestro tema. Eso es lo que dijimos en la clase anterior, ¿no? Un ejemplo sobre delimitación del marco de referencia lo dimos respecto de la Constitución. Entonces, ¿queremos la reforma de la Constitución? Sí, que parcial, total. Vamos a ver el capítulo económico, el tratamiento de las mayorías y minorías, el tema de la soberanía del Perú, el derecho a los deberes, etcétera. Una serie de temas que tiene la Constitución. Todos son referentes. ¿Vamos a verlos todos? No. Yo solamente quiero este tema y este tema. Y entonces yo selecciono de los muchos temas que hay para la reforma de la Constitución, selecciono, ¿no es cierto?, los temas en general, para decir que hay un acercamiento, los voy a nombrar nada más, o si no, voy a tocar solamente la reforma del capítulo económico. Tengo esas dos posibilidades, y entonces determino cuál es mi tema. Reforma del capítulo económico. Nada más, no voy a tratar sino del capítulo económico de la Constitución, ¿no? Muy bien. También hay otra serie de posibilidades, ¿no es cierto? Si voy a tratar el tema del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa quiero? El tiempo como cronología, el tiempo psicológico, el tiempo físico, ¿no es cierto? Entonces, voy a escoger y delimitar, y entonces digo, voy a tratar el tiempo psicológico en relación con el tiempo físico. No, solamente voy a tratar el tiempo psicológico. Y aquí digo yo, solamente voy a tratar este. Soy consciente de que el tiempo, ¿no es cierto?, o que la Constitución son temas que tienen muchas aristas, que tienen muchos temas, subtemas que tratar, pero yo no puedo tratarlos todos y voy a tratar solamente. Ahora en la mañana, ¿no es cierto?, y acerca del inicio de esta clase, ¿no?, uno de ustedes me preguntó si podía tratar el tema, un tema ambiental. Entonces me lo planteó. Y ese tema ambiental era de carácter tan general que yo le hice varias observaciones. O sea, va a tratar la contaminación, sí, la contaminación por ruido, la contaminación por agentes químicos, la contaminación de aguas, la contaminación del aire, la contaminación de bosques. Se pueden tratar muchísimos temas. Entonces, ahí hay que ir delimitando el marco de referencia hasta conseguir el tema. Entonces, una persona me dijo, voy a tratar la contaminación por ruido. Correcto. Perfecto. Y después de eso, ¿no es cierto?, venían las preguntas, ¿no? ¿Con qué ideas viene la pregunta? El cómo, ¿no? El cómo. ¿Con qué ideas voy a desarrollar este tema? ¿No? Y bueno, y dimos algunos ejemplos también. El día de hoy vamos a insistir en este asunto con más detalle, Y vamos a empezar de la forma inversa y vamos a terminar de la forma propia en la cual ustedes deben elaborar el curso. Miren bien.
Ustedes tienen este texto, la proliferación de armas de fuego, especialmente las llamadas armas pequeñas y ligeras, constituye en la actualidad un fenómeno transnacional, asociado no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global, como el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, la delincuencia organizada, el contrabando y la piratería, el pandillaje juvenil, la trata de personas, etcétera, incrementando la capacidad operativa de estas organizaciones criminales y el riesgo de que dichas armas sean utilizadas en forma letal. Por ello, el uso de armas de fuego con fines delictivos no solo representa una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de cualquier país, sino también un peligro para la seguridad pública internacional, el derecho a vivir en paz, la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Si yo miro este texto, la pregunta es, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el marco de referencia? ¿Alguno de ustedes me podría decir cuál es el marco de referencia de este texto? ¿Qué se le ocurre a usted, Rafael? ¿Cuál es el marco de referencia de este texto? Pienso yo que sería la proliferación de las armas que está enunciando, ¿no? Claro, pero Rafael, usted se da cuenta de que ese texto trata acerca de la proliferación de las armas de fuego. Entonces empiece a sospechar que ese es el tema. Y que ese tema está dentro de un marco de referencia. Dentro de un marco de referencia que ha sido especificado. Fíjense, pasa lo siguiente. Yo puedo hablar acerca de las armas. ¿No es cierto? Pero las armas son de diferente tipo, ¿no? Si yo tengo una flecha, una honda, una mera piedra, ¿no es cierto? Incluso si tengo un rifle que dispara balines, ¿no? Otro rifle que dispara dardos, ¿no? Todas son armas. Entonces digo, ¿qué pasa con todo este mundo de las armas? Yo no voy a hablar acerca de todo este mundo de las armas. Ese es un marco de referencia muy general. Voy a hablar solamente sobre las armas de fuego. Correcto. Ya, voy a hablar sobre las armas de fuego. Pero como bien dice Rafael, ¿no es cierto? Dice la proliferación de las armas de fuego. No estoy hablando de las armas de fuego en general, porque yo podría hablar de las armas de fuego y podría tener varias referencias también a ese respecto y podría decir, ¿saben qué? Aquí hay armas cortas y armas largas, armas de repetición y armas que no son de repetición, armas que son deportivas y armas que no son deportivas, ¿no es cierto? Puedo también tener armas de largo alcance y armas de pequeño alcance, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Armas que tienen un mercado pequeño, muy especializado, y otras armas que tienen un gran mercado. Yo podría seguir diciendo eso. Pero si no fijo mi atención, ¿no es cierto? Que no fijo bien mi atención respecto de este tema, respecto de este proceso, perdón, y me pregunto cuál es el tema, yo miro el texto y hago lo que dice Rafael. ¿Cuál es el tema? La proliferación de armas de fuego. No son las armas. No son las armas de fuego y lo que se pueden deducir de estos dos. No. Es solamente la proliferación de armas de fuego. La proliferación de armas de fuego. O sea, hay un uso indiscriminado de armas, ¿no? Eso significa proliferación, no, o sea, están al alcance de todo, cualquiera lo puede comprar, mercado negro, mercado blanco. Eso es lo que se quiere decir, la proliferación de las armas de fuego.
Al autor de este texto no le interesan las armas de fuego, ¿no es cierto? Ni hacer una clasificación sobre las armas de fuego, ni sus alcances, ni quiénes son sus usuarios, y cómo la ley establece que estos sí pueden ser usuarios y los otros no, etcétera. No le interesa. Le interesa que las armas de fuego en general están proliferando, ¿no es cierto?, de una manera en la cual no se puede tener control sobre las armas de fuego. Y entonces el tema se ha reducido. Ha sido resultado de una reducción, de una delimitación. ¿No es cierto? Acá tengo yo armas como el gran campo. Tengo las armas de fuego como un campo ya reducido respecto de las armas, donde he escogido las armas de fuego y he excluido las armas que no son de fuego. Y sobre esa base todavía he hecho otra delimitación diciendo de que me preocupan las armas de fuego, me preocupa la proliferación de las armas de fuego. La proliferación de las armas de fuego. Es decir, que haya una manera de acceder a las armas de fuego, ¿no es cierto?, que no esté, ¿no es cierto?, que haya aumentado muchísimo, ¿no es cierto?, y que supone que no hay control. Entonces, lo que yo les estoy tratando de decir es que del marco de referencia, que ciertamente es un marco siempre complejo porque hay muchos referentes a su interior, ¿no? Uno tiene que saber escoger, ¿no?, qué otros referentes hay, ¿no es cierto? Y si quiere puede tratar 1, 2, 3 o 4, ¿no? Pero siempre hay un proceso de reducción, se va de lo más amplio a lo más circunscrito, ¿no? Ustedes pueden apreciar aquí, ¿no es cierto?, que la proliferación de armas de fuego es solamente una parte de las armas de fuego, y las armas de fuego son solamente una parte de las armas, ¿no? Entonces, la diferencia entre el ámbito de referencias, ¿no es cierto?, el ámbito de referencias, ¿no?, es una, y el ámbito propio del tema es otro. Supone siempre un proceso de delimitación, de reducción del horizonte, de reducción de la mira del tema. Muy bien, yo he llegado ahí y ahora, partiendo de ese tema, sigo teniéndolo acá y digo, he llegado a establecer mi tema y digo, ¿con qué idea se desarrolla el tema? ¿Con qué ideas? Acá tengo el texto tal como yo se los he dado. En el lado izquierdo, en verde, así está. El texto como les ha llegado a ustedes. Y rescato de ese texto 4 ideas. 4 ideas. Primero, la proliferación de armas de fuego constituye en la actualidad un fenómeno transnacional. Acá lo dice. La proliferación de armas de fuego, especialmente las llamadas pequeñas y ligeras, constituye en la actualidad un fenómeno transnacional. De ahí le he sacado. Es una idea. La segunda idea que he sacado está asociada a esta proliferación de armas, ¿no es cierto?, no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global. Acá dice eso, asociado no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global, como el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, la delincuencia organizada, el contrabando, la piratería, el pandillaje juvenil, la trata de personas, etc. Esa es una segunda idea. Hay una tercera idea, sí. Existe un incremento de la capacidad operativa de organizaciones criminales y el riesgo de que dichas armas sean utilizadas en forma letal. ¿De dónde he sacado esta idea? De acá. Es decir,
Existen esas armas, dice, incrementando la capacidad operativa de estas organizaciones criminales y el riesgo de que dichas armas sean utilizadas en forma letal. Por ello, el uso de armas de fuego con fines delictivos, etcétera, ¿no? Pero hasta forma letal. Ahora, el por ello es otra idea. Otra idea, ¿no es cierto? ¿Cuál es la otra idea? Es una amenaza para la seguridad nacional e internacional, el derecho a vivir en paz, la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de los pueblos. ¿No es cierto? Esta proliferación de armas. Estas son las 4 ideas que hay. Por supuesto que yo las he reducido, ¿no es cierto? Porque tengo que tener las ideas de la manera más general, estas ideas. Ahora bien, fíjense ustedes en este siguiente slide, ¿no? Acá tengo yo las ideas. Y me dicen lo siguiente, ¿no? La proliferación de armas de fuego constituye en la actualidad un fenómeno transnacional. Y el texto me dice, ¿cierto? La proliferación de armas de fuego, especialmente las llamadas armas pequeñas y ligeras, constituye en la actualidad un fenómeno transnacional. Así dice el texto. ¿Qué ha sucedido? Que al momento del desarrollo del texto, el autor lo que ha querido es hacer una explicación, hacer una precisión acerca de esta proliferación de armas de fuego. Y ha puesto que se trata especialmente de las llamadas armas pequeñas y ligeras. No dice que son únicamente ellas, sino que dice que la proliferación ha afectado, ¿no es cierto?, o se está dando, ¿no es cierto?, en relación con las llamadas armas pequeñas y ligeras. Entonces, se trata de un fenómeno transnacional. Después viene lo siguiente: dicho fenómeno se encuentra asociado no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global: tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delincuencia organizada, contrabando, piratería, pandillaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Ha relacionado el primer párrafo con el segundo por medio de la frase dicho fenómeno. ¿No es cierto? Fenómeno transnacional. Dice, dicho fenómeno se encuentra asociado no solamente a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global, y especifica tráfico ilícito de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha hecho el autor? Ha cambiado, ¿no es cierto? Es decir, ha introducido 2 puntos y ha hecho una enumeración. En tercer lugar, dice el autor, pero como se viene dando un incremento de la capacidad operativa de estas organizaciones criminales, hay el riesgo de que dichas armas sean utilizadas en forma letal, es decir, con fines delictivos. Y aquí da una idea de algo que es complementario a las ideas anteriores, ¿no es cierto? ¿No? Y que al utilizar el pero dice, ojo, no es solamente eso, también es esto, pero les hago notar, ¿no? Se los hago notar. Y entonces dice que esas organizaciones criminales, ¿no es cierto?, ¿no?, están utilizando esas armas con fines delictivos, ¿no? Como consecuencia de lo dicho, ¿no es cierto?, como consecuencia de lo dicho, dice, en consecuencia, la referida proliferación de armas de fuego no solo representa una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de cualquier país, sino también un peligro para la seguridad pública internacional, el derecho a vivir en paz, etcétera, etcétera. Y empieza una serie de numeraciones. Fíjense bien, cada idea puede constituir un párrafo.
No siempre es así, pero en este caso se ha dado que es así, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esos párrafos se pueden establecer especificaciones, ese es el caso del primer párrafo. Se pueden establecer nexos entre el primero y el segundo párrafo, ese es el caso del inicio, dicho fenómeno. Se puede hacer alguna precisión entre párrafo, en el tercer párrafo respecto de los anteriores, sí, que es lo que está haciendo con el pero. Ojo, no se queden solamente con eso, ¿no? Y esta proliferación de armas está favoreciendo la capacidad operativa de organizaciones criminales, ¿no? Y después sacó una consecuencia de eso. En el desarrollo del texto, acá están las ideas. Acá están las ideas en el lado izquierdo, ¿no es cierto? En este lado están las ideas. Y acá viene el desarrollo de esas ideas, buscando un nexo entre ambas. ¿Cuál es el principio? ¿No es cierto? El principio es un principio de sujeción. Es decir, todos los párrafos y las ideas tienen que estar relacionados entre ellos, unos sujetos al otro. Yo no puedo sacar esta consecuencia sin haber dicho esto con anterioridad. Yo digo esto con anterioridad para sacar esta consecuencia, ¿no? Yo caracterizo estos fenómenos en los segundos párrafos porque en el primero he dicho de qué se trata. Se trata de la proliferación de armas de fuego, ¿no es cierto? ¿A qué se encuentra asociado? ¿No es cierto? A conflictos armados, etcétera, a organizaciones criminales, etcétera. Y luego, en consecuencia. Esto es importante porque uno puede tener las ideas y puede creer que ya la redacción está hecha, porque tiene las ideas más o menos claras. Sin embargo, acá hay especificación, acá hay nexos, ¿no es cierto? Acá hay nexos, acá hay aplicación del principio causa-consecuencia, ¿no es cierto? Todo esto, los tres primeros párrafos son causa, ¿no es cierto?, de que exista esta consecuencia. Entonces, esto, ¿no? Esto indica que hay un tratamiento del texto inicial donde se han quitado donde se han extraído las ideas principales, ¿no es cierto?, de ese texto, ¿no? Y se las ha puesto en relación, cosa que en el primer texto no estaba, ¿no? Veamos acá. Este es el texto original y este es el texto final, ¿no? Fíjense la diferencia. Acá hay un solo párrafo larguísimo. Y acá hay 4. La segunda diferencia. La proliferación de armas de fuego, especialmente las llamadas armas ligeras, constituye en la actualidad un fenómeno transnacional. ¿Cuál ha sido el tratamiento? Se ha puesto entre comas la proliferación de armas de fuego, especialmente las llamadas armas pequeñas y ligeras. Esa es una especificación, ¿no es cierto? Una coma explicativa, ¿no es cierto? Tiene que ir entre comas, ¿no es cierto? Constituye en la actualidad un fenómeno transnacional. Esa coma explicativa, ¿no?, a la cual ya nos hemos referido, esa coma explicativa, es una coma de la cual el autor podría haber prescindido y podría haber dicho: la proliferación de armas de fuego constituye en la actualidad un fenómeno transnacional. Y la frase estaba bien dicha, pero él ha introducido una especificación. Y esa especificación tiene que ir entre comas. Este nexo, dicho fenómeno, ¿no es cierto?, se encuentra asociado no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global, etcétera, como el tráfico de drogas, el terrorismo, la delincuencia organizada, el contrabando y la piratería, ¿no? Aquí en este texto final, ¿no es cierto?, tiene un tratamiento distinto. ¿Por qué? Porque se ha establecido un nexo al inicio del párrafo con el párrafo anterior. Dicho fenómeno transnacional, dicho fenómeno, ¿no es cierto?, se encuentra asociado no solo a los conflictos armados, sino también
a diferentes delitos de carácter global. 2 puntos y empieza una enumeración. Tráfico, ilícito de drogas, coma, terrorismo, coma, delincuencia organizada, coma, contrabando, coma, piratería, coma, pandillaje juvenil, trata de personas, etc. Entonces, la principal característica de este párrafo mejor redactado, ¿no es cierto? Este párrafo mejor redactado, es que hay un nexo entre el segundo párrafo, que es un nexo de carácter semántico. Es un nexo de carácter semántico, ¿no? La referencia de dicho fenómeno es la referencia a fenómeno transnacional. Carácter semántico. Y lo otro es cómo se ha manejado la enumeración. Se ha puesto 2 puntos, ¿no es cierto?, después de diferentes delitos de carácter global, ¿no es cierto? Y se ha empezado la enumeración y se la ha separado por comas, cosa que no estaba en este texto. ¿No es cierto? Los 2 puntos no estaban en este texto. Ahora bien, asimismo, existe un incremento de la capacidad operativa de estas organizaciones criminales y el riesgo de que dichas armas sean utilizadas en forma letal, es decir, con fines delictivos. ¿Cuál era el texto original? ¿No es cierto? Incrementando la capacidad operativa de estas organizaciones criminales. O sea, la persona que ideó el párrafo tenía que poner esa idea y la lanzó sin organizar bien su texto. Cuando se utiliza el gerundio, incrementando, ¿no? Hay que sospechar algo. Hay que sospechar algo. Hay que sospechar de que se han montado ideas, que se vienen montando ideas. Y no siempre es feliz ese montaje, ¿no? No siempre es feliz ese montaje, ¿no? Entonces, hay un nexo acá. El asimismo, porque es un fenómeno que tiene que ver con el anterior, ¿no es cierto? No es contradictorio, sino más bien es complementario. Existe un incremento de la capacidad operativa de las organizaciones criminales y el riesgo de que dichas armas sean utilizadas en forma letal, es decir, con fines delictivos. Y acá dice, sean utilizadas en forma letal, ¿no es cierto? Punto, ¿no es cierto? Uno puede utilizar las armas en forma letal de manera legal, sin fin delictivo. Acá a lo que se está refiriendo el autor es que hay una proliferación de armas de fuego con fines delictivos, entonces hay que ponerlo. Hay que ponerlo, esa especificación. Y ahora viene el tercer párrafo, que es consecuencia de los anteriores. La referida proliferación de armas de fuego, ¿no es cierto? La referida, porque está en el primer párrafo, o sea, la estoy retomando, ¿no es cierto? La referida, en consecuencia, la referida proliferación de armas de fuego no solo representa una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de cualquier país, coma, ¿cierto?, sino también un peligro para la seguridad pública internacional, coma, el derecho de vivir en paz, la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Pregunta al final de haber hecho este análisis de los textos, ¿no es cierto?, y llegar a este fin. Si yo tengo el texto original aquí y tengo el texto final acá, ¿cuál de los dos tiene mayor claridad? El final, profesor. Así es. Y de eso se trata. Y de eso se trata. ¿Cuál de los textos tiene más precisión? Evidentemente el texto final. Entonces, ¿cuál busca la menor cantidad de palabras? No digo que la haya logrado. ¿Cuál busca la menor cantidad de palabras? El texto final. ¿Se dan cuenta? Entonces, hemos hecho todo un trabajo acerca de un texto inicial, tratando de entender, ¿no?, cuál es el marco de referencia dentro del cual se mueve y cuál es el tema que está tratando. El tema es la proliferación de armas de fuego. Ese es ahí no hay vuelta que dar. Ahí no hay vuelta que dar.
¿Cómo desarrolla el tema? En base a 4 ideas, 4 articuladas en el texto original. Y están mal articuladas porque su nivel de claridad es bajo. Su nivel de claridad es bajo. Y entonces cuando yo separo las ideas, empiezo a construir los párrafos, en razón, por supuesto, siempre teniendo en cuenta el texto original, empiezo a construir los párrafos, ¿no es cierto? Y me voy dando cuenta de que este texto original tiene una serie de deficiencias que impiden que uno tenga poca dificultad para entender el texto. He querido, digamos, dar este ejemplo en esta clase porque regularmente nosotros no nos dedicamos a elaborar textos, sino nos dedicamos a entender textos, ¿no? Esto que he venido yo explicando con anterioridad, ¿no? Que primero es el marco referencial, después hay que irlo delimitando y entonces te viene el tema, etcétera, etcétera. Y que después viene el desarrollo en base a una serie de ideas que uno, yo prefiero llamarle secuencias, ¿no? De unas secuencias, ¿no? Es para quien va a elaborar el texto. Aquí hemos partido de un texto mal construido, pero con el mismo fin. ¿Qué ha pasado? El marco de referencia son las armas, allá, pero no está tratando las armas. ¿Cuál es el marco de referencia entonces? El marco de referencia son las armas de fuego, ¿no? El marco de referencia es la proliferación de las armas de fuego. Y ahora sabemos de que nuestro tema es ese, con una especificación, especialmente de las armas, de las llamadas armas pequeñas y ligeras. Ese es nuestro tema. Y todos los demás párrafos que desarrollan esa idea. Son complementarios a esa idea, ¿no? Y es por eso que dicho fenómeno, en el segundo párrafo, empieza relacionándose con el primer párrafo. Asimismo, se relaciona con el segundo y se relaciona con el primero, y en consecuencia es el resultado de la relación de estos tres, relacionado, ¿no es cierto?, con el primero, porque digo, en consecuencia, la referida proliferación de armas de fuego, para retomar el tema inicial y que no se pierda en el desarrollo. Muy bien, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Me interesa la técnica, es decir, los recursos que van a utilizar. Esto les puede servir también para la lectura. Lo estoy poniendo a manera de ejemplo para entrar ahora en la elaboración, ¿no es cierto? Sabemos que ha elaborado ese texto esta persona y que lo ha elaborado mal, sí. Y hemos dado las razones por las cuales no ha separado bien las ideas, no ha tenido en cuenta los nexos entre los párrafos, no ha sabido tratar las especificaciones al interior de los párrafos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. No se ha dado cuenta de que está tratando un tema que iba a llevarlo a una determinada concepción. Profesor, una consulta. Entonces sería bueno que el texto se separe por párrafos y teniendo en cuenta pues la hilación, ¿no? Definitivamente. A eso es lo que apunta. Efectivamente. El hilo conductor. Cuando hablo del tema de la sujeción, ¿no es cierto? Cuando hablo del tema de la sujeción, ha dicho usted muy bien, ese tema se conoce regularmente como el hilo conductor, ¿no es cierto? El hilo conductor, ¿no? Entonces, ahora podemos hablar de un hilo conductor claro. En el otro caso, estaba oscuro ese hilo conductor. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Saquen una conclusión, ¿eh? Cuando ustedes redactan, no bastan con que tengan las ideas. Tienen que desarrollar cada una de ellas, pero además ver cuál es la relación entre ellas. La relación. Y hay formas de expresar esa relación como ya hemos dicho en este caso.
Vamos a ponernos en otro caso distinto. Ya no en el caso digamos, de la decodificación de un texto para poder armarlo mejor, ¿no es cierto? ¿No? Ya no en el caso de ver un texto mal armado, sino en armar un texto, ¿cierto? En armar un texto. Fíjense ustedes. Yo voy a hablar acerca de mis experiencias en el viaje de promoción cuando salí del colegio. Salí del colegio y tuve un viaje de promoción. Quiero hablar sobre eso. Quiero hablar. Entonces, yo voy a hablar de un viaje. ¿No? Voy a hablar de un viaje. De un viaje que fue a México y a Estados Unidos. Correcto. Pero no voy a hablar de cualquier viaje, ¿no es cierto?, que fue a México y que fue a Estados Unidos. ¿No? Y al no querer hablar solamente de un viaje a México y a Estados Unidos como si fuera un turista, ¿no es cierto?, ¿no? Un viejo turista, ¿no? Ahora digo, no, yo voy a hablar acerca del viaje de promoción, ¿no es cierto?, que hicimos cuando salimos del colegio, ¿no?, a México y a Estados Unidos. Y entonces, ya ese marco de referencia está siendo situado. Está siendo situado. Yo no voy a hablar de los viajes. No voy a hablar de un viaje a México y a Estados Unidos. Mi tema es un viaje de promoción a México y a Estados Unidos. Y cuando nos referimos a un viaje de promoción a México y a Estados Unidos, lo que estamos diciendo es un viaje de promoción a la salida del colegio. Eso es lo que regularmente se entiende. Entonces, este es mi tema. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Lo he circunscrito. Lo he circunscrito. Un viaje de promoción a México y a Estados Unidos. Entonces, no puedo salirme de ese tema. Aquí se han establecido varios parámetros por los cuales yo he quedado circunscrito a ese tema. Se trata de un viaje de promoción. No a cualquier país, sino a México y a Estados Unidos. Yo quiero hablar de ese tema, ¿no? Y además está circunscrito por un tiempo determinado, ¿no? ¿Desde dónde estoy hablando? Estoy hablando como si fuera un hombre de 70 años, como si hubiera recién regresado, como si fuera una persona que está recordando con sus amigos que hace 25 años se fueron de viaje de promoción. ¿Cómo qué estoy hablando? Es decir, el tema tiene en su circunscripción, o sea, al estar circunscrito, tiene algunos elementos que lo condicionan y que básicamente son elementos temporales y que son elementos espaciales. Estados Unidos, México. Viaje de promoción. Colegio. Entonces, ¿cómo empiezo yo? ¿Cómo empiezo? Miren, yo puedo desarrollar este tema, que es el viaje de promoción a México y a Estados Unidos, ¿no es cierto?, estableciendo una serie de secuencias, ¿no?, de secuencias, en el desarrollo o para el desarrollo del tema.
al desarrollo del tema. Y entonces digo, lo mejor de México, de USA y de Jamaica. Ah, atención. Tú me estás diciendo que se trata, una primera idea, lo mejor de México, de USA y de Jamaica, y me dices viaje de promoción a México y a Estados Unidos. ¿Y Jamaica por dónde salió? Jamaica por dónde salió. Entonces acá podemos modificar, ¿no es cierto? Y decimos, ¿saben qué? Vamos a modificar nuestro tema, ¿no es cierto? Y decimos México, Estados Unidos, ¿no es cierto? Y Jamaica. Muy bien. Un segundo tema, un segundo hecho que queremos referir, que es el contacto con chicas de otros colegios. Ah, eso también estuvo dentro del viaje de promoción a México, Estados Unidos y Jamaica. Sí, sí. Hubo contacto con chicas de otros colegios. Y después, una tercera idea es que el viaje es apreciado después de 50 años. Ah, no voy a hablar como si estuviera en el viaje. No voy a hablar si lo rememoro después de haber llegado del viaje. No voy a hablar si me acuerdo de este viaje después de 25, 30 o 40 años. ¿No es cierto? Voy a hablar después de 50 años. ¿Cuántos años tenía yo cuando salí del colegio? 18, 17, 16, lo más joven. ¿No? Ya han pasado 50 años, tengo 68 años. Entonces, esto está, digamos, estas ideas con las cuales yo desarrollo tienen su puesto. Alguien en la clase anterior, ¿no es cierto? O no sé si en esta o en otra clase, porque he dicto varias, me dijo que en estas ideas habían ciertas presuposiciones. Presuposiciones. Por ejemplo, si alguien va a hablar acerca del viaje de promoción a México, Estados Unidos y Jamaica, quiere decir que lo realizó. Yo puedo decir, a mí París no me gusta. Yo francamente no me gusta ese ambiente parisino, ¿no? Ese ambiente parisino, ¿no? Ese ambiente parisino que me fastidia un poco, no me gusta. No me gusta Nueva York. Nueva York es un lugar para gente loca, ¿no? No puedo decir eso. Pregunta, ¿has estado en Nueva York? No. ¿Has estado en Estados Unidos? ¿Has estado en Francia? No. ¿De qué hablas? La presuposición es lo que tú estás diciendo que es verdadero. Cuando tú dudas que es verdadero o falso lo que te está diciendo, atacas la presuposición. Lo mejor de México, de USA y de Jamaica quiere decir que lo que te pasó, dentro de lo que te pasó, lo mejor fue eso. Has estado ahí. Que hubo contacto con chicas de otros colegios, también es verdadero. Y que ahora estás apreciando eso después de 50 años. Y esas son las ideas con las cuales te vas a mover. Hay un escritor que me parece que es francés, que escribió sobre Italia. Y todo el mundo creía que había estado en Italia. Describía con una precisión costumbres, comportamientos, lugares, etc. Y nunca había estado en Italia. Y su libro fue tenido como una guía para ir a Italia, siendo una novela, ¿no? Se presumía hasta que se descubrió que nunca había ido a Italia, que su relato era verdadero. ¿Podemos negar la veracidad de ese relato? Siendo relato literario, no podríamos negar la veracidad.
pero que sirvió de guía, sirvió de guía, ¿no? Pero bueno, aquí está en otros casos. Aquí estamos en el caso de un viaje de pronto. Ahora bien, si yo empiezo a desarrollar, digo, y empiezo así, sin duda que lo mejor de México fue Acapulco, el viaje en barco a través de la bahía y sus playas, el parque de Chapultepec y su vida cultural y social, de USA, el Sea Garden. En ese tiempo todavía no existía Disney en la Florida. Los chapuzones en la piscina del hotel, la TV a colores que teníamos. La cocina quedó, pero de cabeza, estaba terrible. ¿No? Cosas de hecho, ¿eso es de solamente del almuerzo o es de la cena de ahí? Por favor, ¿podría apagar su micrófono? Gracias. Muchas gracias. ¿No? En Lima, Lima contaba solo con TV en blanco y negro y las pocas compras que podíamos efectuar, y de Jamaica el bello paisaje caribeño. Tengo esta otra idea que empiezo a desarrollar. Hay que dejar de hacer, hay que dejar de hacer notar que compartimos con chicas de colegios como el María Alvarado, Santa María, que viajaban en numerosas promociones también y que contaba con actividades turísticas coincidentes con nuestro tour. Los más mayorcitos que el que escribe seguro tendrán algo más que decir o que contar. Una hermosa experiencia que, vista ahora en la veteranía de los 50 años de exalumnos, fue en lo personal muy útil y en lo participativo nos hizo compartir bellos momentos de compañerismo y convivencia. Ya pues acá tengo unas ideas ciertamente desarrolladas inicialmente. Estas ideas desarrolladas inicialmente respetan un poco, ¿no? Respetan un poco y podrían constituir párrafos, ¿no? Porque la primera se refiere a las experiencias de lugares. La segunda se refiere a la relación que hubo con las chicas, digamos, que estaban, digamos, al mismo tiempo en ese mismo viaje de promoción, ¿no es cierto? Y después existe una apreciación, ¿no? Desde la mirada de los 50 años, ¿no? Posterior. Pero si nos metemos dentro de los párrafos, de ahí viene el asunto. Encontramos una serie de defectos semánticos, sintácticos, etcétera, ¿no? Y hasta en algunos casos gráficos, ¿no? Que nos dejan un sinsabor porque estos textos están mal redactados. No pueden, ¿cómo es defendible? ¿Cómo podría ser defendible un texto como, sin duda que lo mejor de México fue Acapulco, el viaje en barco a través de la bahía de sus playas, el parque de Chapultepec y su vida cultural y social, de USA, el Sea Garden, porque todavía en ese tiempo no existía Disney en la Florida, los chapuzones de la piscina del hotel, la TV en colores que tenía cada habitación, Lima contaba solo con... Y las pocas compras que... Y de Jamaica, bueno, este párrafo definitivamente no está bien articulado. Es decir, hay que dejar de hacer notar, ahí hay algo que no está bien, que compartimos con chicas del colegio como María Alvarado, del colegio, además dice, ¿no? O sea, María Alvarado, Santa María, que viajaban en numerosa promoción, o sea, como si las promociones fueran numerosas, ¿no? Viajaban en numerosa promoción, o sea, tenían varias promociones, la de esos colegios. ¿No? Opa. Uy, sí, porque Podría, por favor, nuevamente, podría apagar su... Mientras estoy compartiendo pantalla, no puedo hacerlo. Bueno, una hermosa experiencia que he visto ahora en la veteranía de los 80 años de exalumnos fue, en lo personal, muy útil. En los 50 años de exalumnos, dicen, exalumnos, ¿no? Muy útil y en la participativa, nos hizo compartir bellos momentos. Definitivamente este texto no está bien articulado, ¿no? Definitivamente este texto no está bien articulado. Y entonces, pasemos más adelante, ¿no? Este es el texto original.
¿no? Es un texto original. Si yo articulo, ¿no es cierto? Si yo articulo, perdón, ¿no? Sin duda que si yo articulo estos tres párrafos, ¿no? No me van a dar tampoco un buen resultado. Sin duda que lo mejor de México fue Acapulco, ¿no? El viaje en barco a través de la bahía y sus playas, el parque de Chapultepec y su vida cultural y social, de USA, el Sea Garden, etcétera, 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 ¿no? Los chapuzones en la piscina, en la TV a colores, etcétera, 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 ¿no? Hasta Jamaica, ¿no? Entonces, hay que dejar de hacer notar. ¿Cómo hay que dejar de hacer notar? ¿No? Etcétera, 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 ¿no? Y las mismas, articulado tiene los mismos defectos. Los mismos defectos. Veamos entonces. ¿No? Veamos entonces. ¿Y qué es el texto original? Continuando el viaje, sin duda, que lo mejor de México fue Acapulco, el viaje en barco a través de la bahía y sus playas, el parque de Chapultepec y su vida cultural y social, y ahí quedamos en un primer momento. ¿No es cierto? Muy bien. Fíjense el texto final, ¿eh? Sin duda, lo mejor de México fue Acapulco, el viaje en barco a través de la bahía y las playas. También el parque de Chapultepec y su vida cultural y social. De USA, el Sea Garden. Aún no existía Disney en la Florida. Los chapuzones en la piscina del hotel, la televisión a color en cada habitación y las pocas compras que pudimos efectuar. De Jamaica, el bello paisaje caribeño. Muy bien. Al interior de este párrafo, ¿no? Hay todavía asuntos que deben admitirse, perdón, que deben precisarse o que deben corregirse. En primer lugar, sin duda, ¿no? Coma. Lo mejor de México fue Acapulco, el viaje en barco a través de la bahía y las playas. También el parque de Chapultepec y su vida cultural y social. Perfecto. De USA, lo mejor, ¿no? Lo mejor fue el Sea Garden. Aún no existía Disney en la Florida. Fíjense, acá dicen, ¿no es cierto? En ese tiempo todavía no existía Disney en la Florida. Principio de concisión. Aún no existía Disney en la Florida. Vamos a leer bien eso. De USA el Sea Garden. Aún no existía Disney en la Florida. Los chapuzones en la piscina del hotel. La televisión a color en cada habitación. En Lima solo había en blanco y negro. Que dice acá, ¿no es cierto? ¿No? Lima contaba solo con TV en blanco y negro. En Lima, concisión. En Lima solo había en blanco y negro. Cosa de la televisión, pues, ¿no? Obvio, ¿no? Y las pocas compras que pudimos efectuar. De Jamaica, el bello paisaje caribeño. Pero en este de Jamaica tiene que haber una coma. ¿Por qué tiene que haber una coma? Porque como ya les he explicado, la coma sirve para sustituir. La coma sirve para sustituir. ¿Qué significa que la coma sirve para sustituir? ¿No? Fíjense bien. Sin duda, lo mejor de México fue Acapulco, ¿no es cierto? De USA, lo mejor fue el Sea Garden. Ese lo mejor fue está sustituido por una coma. De Jamaica, lo mejor fue está sustituido por otra coma. El bello paisaje caribeño. Entonces, aún, ¿no es cierto? Cuando se han separado bien los puntos, al interior los puntos y las comas son fundamentales. Los puntos y las comas son fundamentales. Ahora bien, respecto del encuentro con las chicas, ¿no es cierto? Dice acá, ¿no? Tampoco hay que dejar de hacer notar. Tampoco hay que dejar de hacer notar.
Una alternativa es interesante recordar, ¿no es cierto? Podríamos tener otras frases, como por ejemplo, debemos recordar de manera especial, debemos relevar o relievar también, cualquiera de los dos, ¿no? ¿No? Que compartíamos con chicas de otros grupos, ¿no? Como el María Alvarado y Santa María. Ellas, fíjense bien acá cómo se pierde claridad. Hay que dejar de hacer notar que compartimos con chicas del colegio con María Alvarado Santa María que viajaban en numerosa promoción, también y que contaban con actividades turísticas coincidentes. Acá como un punto se aclara todo. Es interesante recordar que compartíamos con chicas de otros grupos como el María Alvarado y Santa María. Ellas viajaban en numerosas promociones. A mí me quedó siempre la duda. ¿No es cierto? No eran varias promociones, sino eran promociones con un gran número de integrantes, ¿no? Entonces habría que decirlo de otra manera. En promociones, ¿no es cierto? En promociones, ¿no? Y aquí se borra acá, ¿no es cierto? Y se ponen numerosas. Fíjense cómo el mero cambio del adjetivo, ¿no es cierto?, marca la diferencia. Si digo numerosas promociones, son muchas las promociones. Si digo promociones numerosas, quiere decir que cada promoción era numerosa. ¿Qué es lo que se quiere decir? Y sus actividades turísticas eran coincidentes con las nuestras, ¿no? Y sus actividades turísticas eran coincidentes con la nuestra, ¿no? Que viajaban en numerosas promociones también y que contaba con actividades turísticas coincidentes con nuestros tours. Más bonito, ¿no? O sea, con más claridad, ellas viajaban en promociones numerosas, perdón, y sus actividades turísticas eran coincidentes con las nuestras. Los mayorcitos al que escribe seguramente tendrán algo más que contar. Por ahí hubo una aventura amorosa con alguna chica, ¿no? Conclusión. En suma, una hermosa experiencia que vista ahora, con la veteranía de los 50 años de exalumno, ¿no es cierto?, de exalumno, fue en lo personal muy útil y en lo participativo nos hizo gozar de bellos momentos de compañerismo y convivencia. Acá tenemos 3 párrafos, ¿no?, que tienen complementariedad entre ellos, pero su complementariedad es diferente en cada caso. Mientras en el primer párrafo se habla de los lugares, ¿no es cierto?, de México, de Estados Unidos, de Jamaica. En el segundo se habla de las personas, y de las personas que para un adolescente, ¿no es cierto?, son importantes en ese momento, que son las compañeras, digamos, las mujeres, ¿no es cierto?, las otras adolescentes que están ahí. Y esto lo recalca el autor de este texto. Lo segundo es que estos 2 párrafos que son complementarios entre ellos, que no admiten ninguna contradicción, es decir, fue muy bonito lo de México, pero este ingrediente de estar con chicas fue digno de relieve, por eso lo pongo, dice el autor. Este texto no lo he escrito yo, por si acaso. ¿No? Pero en el tercer párrafo saco una conclusión. Se trata de una hermosa experiencia que vista ahora en la veteranía de los 50 años de exalumno, fue en lo personal muy útil y en lo participativo
nos hizo gozar de bellos momentos de compañerismo y convivencia. Es una conclusión. Esa experiencia para la persona que ha escrito este texto es una experiencia totalmente positiva. Pregunta. ¿Ha ganado el texto, nuestro texto original? Ha ganado nuestro texto original, ¿no es cierto? Que hemos ido armando, ¿no? En claridad, en el texto final, sí. ¿Ha ganado en precisión? Sí, ha ganado en precisión. Aquí, ¿no es cierto? Aquí está lo referente a los lugares, aquí está lo referente a las compañeras de viaje y acá está mi apreciación. Ha ganado en precisión. Entonces, en los dos casos que hemos visto, uno es a partir de un texto, aquí estamos llegando a un texto, ¿no es cierto? Llegando a un texto. Lo importante es lo siguiente. Primero, ustedes cogen su campo de referencia, su contexto referencial, y lo delimitan. Después de delimitado, lo organizan para su desarrollo, que ponen 1, 2, 3, 4, 5 secuencias o ideas fuerzas, si quieren llamarles así. Después desarrollan cada idea y después establecen los nexos entre cada uno de los párrafos en que se desarrollan las ideas. Uno de los grandes defectos que tiene la redacción en estos tiempos es que no hay nexos entre los párrafos. No hay nexos. Entonces, en algunos momentos, los textos son solamente párrafos y párrafos y párrafos sin una solución de continuidad, quiere decir, sin relación entre ellos. Sin relación entre ellos. Entonces, en el momento en el cual ustedes están armando el texto, tienen que fijarse en eso. Miren, ustedes podrán decir, ¿saben qué? Es una técnica que, digamos, está muy pensada, ¿no? O sea, uno no puede estar pensando todo el rato en las cosas, en la aplicación de estas técnicas. Sí, es cierto lo que ustedes dicen, pero eso es al inicio, cuando uno va a empezar el acto de escribir, ¿no? Cuando uno se va a empezar a dedicar a escribir, cuando uno toma conciencia de que los textos requieren de un manejo determinado, ¿no? Tiene que llegarse a un texto y lo que les interesa es el proceso para llegar a ese lugar. Es el proceso para llegar a ese lugar. Una vez que los recursos han sido internalizados, ¿no es cierto? Ustedes van a realizar eso de manera normal. ¿O ustedes creen que Vargas Llosa se pone a pensar en estas cosas para escribir sus novelas? ¿No? O que el sano arte de escribir practicado en el siglo XVIII, estoy hablando de 1700, ¿no? O en el siglo XVII, en el Renacimiento, ¿no? No había sido internalizado como un acto para la escritura. De hecho, en la Edad Media existía un sistema de estudios que se llamaba el trivium y el quadrivium, ¿no? Donde una de las cosas fundamentales era la gramática, la dialéctica, el arte de hablar, la retórica, eran tres cursos, y después había geometría, había matemáticas, álgebra y algo más. Eran 7 cursos, el trivium y el quadrivium. Había filosofía y teología también ahí. Entonces, ellos tenían una forma de expresarse y la forma de escribir la tenían también que internalizar. Esa manera de
de llegar a producir textos, ¿no es cierto?, escritos, ¿no?, significaba haber internalizado toda una serie de técnicas. Asimismo, en la Edad Media, no todos podían dedicarse a escribir textos, sino aquellos que eran especialistas en textos. Ahora la escritura está muy difundida, pero la especialidad de la escritura la tienen aquellos que se dedican a escribir, no que utilizan la escritura como un instrumento para conseguir algo inmediato. Ese es el punto. Miren, he querido realizar esta clase de manera muy focalizada a este punto, para que cuando ustedes sigan en el plan de elaborar sus textos hasta el final del curso, tengan en cuenta este tipo de técnicas. Hoy día no voy a referirme a otros temas que no sean estos, porque quiero que focalicen bien esto, que es central en el arte de redactar. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran realizar? Profesor, Dígame, Julio César. una consulta, a ver si me aclara. En la parte de cuando uno escribe algo, siempre hace algo introductorio, ¿no? Como la introducción. Sí. Entonces, la introducción vendría a ser como la delimitación del tema que vamos a hablar. Quisiera que me aclare eso, porque estoy un poquito confundido. Efectivamente, esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. En la próxima clase voy a tratar, entre otras cosas, el tema del título, ¿no? El tema del título, cómo se titula un texto, ¿no? Porque después del título, lo primero que viene en textos que no son literarios, ¿sabes? Porque en la literatura ahí la cuestión es distinta. Una persona puede empezar diciendo, yo le dije que no lo hiciera, pero lo haría de todas maneras, ¿no? Y ahí no hay ninguna introducción ni nada, porque se quiere, digamos, crear un ambiente de intriga, ¿no? De intriga sobre qué cosa es lo que va a pasar. No, pero digamos, en los otros textos, ¿no?, tiene que haber una referencia a qué se circunscribe el tema. ¿A qué se circunscribe el tema? Efectivamente. Una cosa es el proceso mental por el cual uno llega a un tema, y otra cosa es escribir, y en escribir viene el título, y encima, e inmediatamente después dice el presente trabajo, o el presente escrito, versa sobre esto, el otro. Es una descripción de los detalles del tema. Una descripción de los detalles del tema. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Efectivamente. Pero como le digo, Julio César, esto sirve para textos, por ejemplo, tipo informe, ¿no? Tipo memorándum, tipo tesis o trabajos académicos, etcétera, pero no sirve para trabajos de ensayo o trabajos literarios, ¿sabes? Esa acotación se deja de lado, ¿no? En estos últimos, cuando se utilizan estos estilos, ¿no? Estos estilos del ensayo, de la novela, del cuento, de la propia poesía, etc. Sí. No sé si está claro, Julio César. Sí, profesor, sí, ahora sí lo tengo claro, efectivamente, cuando Vargas Llosa empieza su último cuento de los vientos, Sí. comienza que está en un teatro, no ha hecho ninguna introducción ahí. Había ido a un teatro porque se cerraba, ¿no? Que era la última función que iba a ver, y se le escapó un viento, ¿no? Sí, Muy buen digo, cuento, muy buen cuento, muy buena escritura, profesor, de nuestro Nobel. no, Vargas Llosa tiene una gran virtud. La gran virtud es que tiene una cantidad de recursos lingüísticos impresionante. Tiene un manejo del lenguaje para quitarse el sombrero, y de técnicas literarias, evidentemente,
hay un trabajo de Vargas Llosa que se llama Cartas a un joven escritor, donde al escritor le va enseñando cómo se aplican determinadas técnicas. Yo me lo leí de un plumazo, o sea, empecé a leerlo y lo terminé porque me gustó ese trabajo. Me gustó ese trabajo más que sus novelas. Sí, pero sí, no, en lo literario esa explicación del tema no es necesaria. Y sí es indispensable en los informes, en los trabajos académicos. Eso sí es indispensable. Sí, es una descripción muy sucinta del tema. Es verdad. Es verdad. Y es como la delimitación del tema, pues, ¿no? Eso ya está, incluso mire, cuando usted tiene el tema, ya lo tiene delimitado. Ya lo tiene delimitado. Ya usted sabe, mejor dicho, tiene delimitado el tema y cuando pone las ideas, fuerzas, esta es la secuencia de tu desarrollo, ¿no? Usted ya sabe ya qué cosa va a poner en ese primer párrafo. Ya sabe ya lo tiene claro. Eso demora un tiempito, ¿eh? Eso no es así inmediato, demora un tiempito. Es decir, la concatenación de las ideas con la descripción en síntesis, eso demora un tiempo. Pero es un tiempo valioso, ¿no? Un tiempo valioso. Sí. Miren, ¿hay alguna otra pregunta sobre el tema que hemos desarrollado hoy? Bueno, quiero decirles algunas cosas, ¿no? Yo he recibido hasta ahora trabajos de las siguientes personas. De Martín Medrano, quien ya tiene su trabajo bastante avanzado, de Rafael López, de Óscar Alcorta, de Natalie Chávez, de Silvia Guaina, de Julio César Vázquez y de Solimar, ¿no? ¿Hay alguno que esté presente que me haya presentado algún trabajo y yo por casualidad todavía no le haya respondido? Puede ser que se me haya pasado alguno. No, correcto. Entonces, a Diana, a Josafato o Reinaldo, ¿no? A Jacqueline Guillén, a Pedro Peña, a María Yanis, ¿no es cierto? Les pido por favor que me envíen por lo menos su referencia para irla trabajando, ¿no? Su marco referencial para irlo trabajando, porque de lo contrario, yo me sentiría que no se ha cumplido con el curso, ¿no? Pedro Peña, mejor envíe el enlace de invitación. Pero envíenmelo a mi WhatsApp personal, Pedro. Envíenmelo al WhatsApp personal, no se preocupe, yo lo voy a revisar. Yo lo voy a revisar. ¿Ya? Si alguien tiene temor, suele pasar, ¿eh? Si alguien tiene temor, vaya quitándose, porque el temor, lo único que conduce es la parálisis. Así que quíteselo, envíe lo que tenga que enviar y lo conversamos. Dianita, gracias. Espero que me envíes tu trabajo lo antes posible. Ya han participado en otros cursos de redacción de textos legislativos y me parece que en otros más. Y no dudo, Diana, que vayas a cumplir esta vez también. A Josafat le pido por favor que me envíe su texto, ¿no? Gracias, Yanis, María Yanis, ¿no? ¿Cuál es tu apellido? Pérez Romo. Correcto, Pérez Romo. Sí. Entonces, háganlo, van a aprender. Y ya, a partir de las 8 de la noche, a las 8:30 de la noche, pueden llamarme para hacer las consultas correspondientes. Yo no quiero alargar esta clase porque no quiero que pierdan el foco de lo que les he explicado. Y eso me parece
una cuestión fundamental. En la otra clase vamos a tratar otros temas. Sí, vamos a tratar otros temas en detalle, de redacción. Por supuesto que sí. Por ejemplo, he notado que, que hay problemas para utilizar con propiedad las preposiciones. Y ese es un tema que necesariamente lo tenemos que ver. Y también el trabajo con las conjunciones. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero ahora quiero dar por finalizar esta clase en este punto por razones de carácter pedagógico, porque no quiero que se desvíen el punto de atención. Y aprovechen, por favor, la hora que falta, ¿no es cierto? No se vayan pues de paseo, hagan como que falta una hora, hasta las 8:30, ¿no? Y dedíquense a realizar y a revisar sus trabajos, ¿ya? Si no hay ninguna otra pregunta, voy a dar la clase por concluida. Muy bien. Muchas gracias entonces y nos vemos en la próxima clase. Gracias, profesor. De nada, Gracias. Martín, un gusto saludarlo. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias. Que vayan